y vamos a ver lo que dice el Salmo 123, versículo 3, y el tema que vamos a tocar ahorita lo hemos titulado Los hijos como herencia divina. Amén. Salmo 127, versículo 3, leo la palabra para bendición a nuestras vidas. Yo quiero que ustedes también confirmen allí, y si no, los de las pantallas, les agradecemos que nos colaboren. Mire lo que dice la palabra, léalo conmigo fuerte. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Cosa de estima el fruto del vientre. Verso 4, como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy muchas gracias por esta tu palabra, Señor, porque nos hablas, nos ministras. Gracias, Padre, por esta semana preciosa que nos has regalado, donde nos has edificado, donde has hablado a nuestro corazón, Señor, donde hemos estado aprendiendo de esa necesidad, Señor, de ejercer con sabiduría y con entendimiento esta labor de la paternidad, Señor Dios mío, donde con tu ejemplo nos enseñas a ser los mejores de los padres. Señor, te ruego que nos ayudes, que nos bendigas, que tomes el control de mi vida, que me des la gracia, Señor, que necesitamos, que tu pueblo sea bendecido y edificado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Nuevamente les reitero mi saludo para todos. Me gozo de verlos, amén, de saber que han vencido el frío, que han vencido la lluvia, que tal han vencido la distancia, que han vencido el cansancio de la semana de labores, amén, y que ha podido llegar hasta este lugar. ¿Cómo es el tema que vamos a ver? Ese mismo, pero si se los acabé de decir. ¿Cómo es el tema? Los hijos como herencia divina. Otra vez les pregunto, ¿cómo es el tema? Bueno, les perdono la anterior. Sí, Dios mío, tienen la memoria de Dory. Para los que saben de quién les hablo, tienen la memoria de Dory. ¿No saben quién es Dory? ¿Nunca han visto la película Buscando a Nemo? Ella le decían algo y con solo voltear a mirar decía, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Ya se le había olvidado. Entonces, toca que miren Buscando a Nemo y van a saber, y cuando vean van a decir, ya sabemos quién es Dory. Amén. Entonces, ¿cómo es el tema? Los hijos como herencia divina. Bueno, sabemos que lo que dice la palabra, hermanos, aquí nos enseña y dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima es el fruto del vientre. Humanamente, hermanos, nosotros aquí en el mundo terrenal, tal vez a nuestros hijos, hablando ya aquí en el contexto natural, lo que les dejamos de herencia tal vez es una casa, ¿cierto? Es un carro, tal vez es una cuenta, una chequera. Tal vez si Dios nos provee, les podemos pagar una profesión para que sean profesionales. Y eso es lo que nosotros humanamente podemos cederles a ellos, ¿verdad? Pero hay algo más grande, hermano, hay algo más poderoso, y la Biblia dice que hay algo que Dios nos da a nosotros que es nuestra herencia. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los hijos. Si a usted lo llamaran en este momento y le dijeran, tenemos para darle una herencia de 100 millones, ¿usted cómo se pondría? Yo creo que más de uno se pondría requete feliz. 100 millones, yo no me esperaba 100 millones. Yo no esperaba ese dinero, y una vez empieza a pensar, ¿yo qué voy a hacer con 100 millones? ¿Qué me compro? ¿Qué hago? ¿Qué pago? ¿A dónde voy? ¿Cierto? De una vez usted que lo llamen, hermano, y usted de una vez empezaría a pensar y a maquinar 100 millones, bueno, lo primero voy a pagar lo que debo, yo siempre he querido ir a otro país, quiero comprarme una casa si no la tiene, quiero comprarme un carro, y usted empieza a hacer miles de planes con esa herencia humana que le va a llegar. Y a veces nosotros, hermano, en nuestra ignorancia, y perdóneme esa palabra un poco dura, a veces nosotros en nuestra ignorancia no nos emocionamos con la herencia divina que Dios nos ha dado. Amén.
Y a veces nosotros, hermano, nuestra herencia divina, que son nuestros hijos, levante la mano aquí, ¿cuántos son padres? Levántela, álcela bien arriba que yo las vea, eso, así, arriba. Y los que no lo son, algún día lo van a hacer. Amén. ¿Dicen amén? Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a emocionar con esa herencia divina que Dios nos ha dado? Mire, yo a veces peco y me voy a confesar con ustedes hoy aquí como mamá. Voy a confesar con ustedes. Yo a veces peco, hermano, porque yo planifico todo adelante. Amén. Aún con mi esposo nosotros habíamos planeado y dijimos, bueno, por ahora cuando nos casamos no vamos a tener hijos. Nosotros dijimos, eso hay que esperar 1 año, 2 años, eso que siempre dicen los muchachos, ¿no? Eso por ahora no, hay que disfrutar, eso que hijos ni que nada. Pero yo venía de una familia donde tenía 2 hermanas, mujeres, o donde tengo, y tenía un hijo, un hermano varón, que era el pequeñito, que era el que yo cuidaba. Y cuando yo me caso y me voy lejos, porque yo me casé, mi esposo ya era pastor, y cuando yo me voy con él, hermano, a pastorear, qué bendición el primer mes, el enamoramiento, el salgamos, entremos, paseemos. El segundo, ya él a veces se iba y yo me quedaba sola. Y el tercero, y yo ya dije, esto ya no me gustó. Yo en mi casa peleaba con mi hermana, peleaba con la otra, hablaba con mi hermanito, le daba la sopa y yo decía, esto ya no me gustó, yo aquí sola. Yo dije, no, esto ya está aburridor. Y entonces dijimos, bueno, oremos al Señor que Dios nos dé un hijo. Amén. Y fue cuando el Señor nos regaló al hermano Santiago. Amén. Fue cuando Dios nos regaló al hermano Santiago. Estábamos en la batalla siempre de papá y mamá, ¿no? El hombre inclinado a que fuera un varón. Y yo, no, que sea una mujer. Y él, no, que sea un varón. Y yo, no, que sea una mujer. Y él, bueno, vamos a orar. Y un día él en su clamor, hermano, un día me dijo, amor, no ore más por una niña. Y yo le dije, ups, cada uno está en su libertad de orar. Dijo, ya Dios me mostró que es un varón. Y yo le dije, ¿y cómo? Me dijo, yo estaba orando y entré como en un éxtasis. Y el Señor me llevó por un tubo así, cuando yo vi al fondo un bebé sentado y yo vi que era un varón. Y le dije, ¿tú cómo sabes que era un varón si lo viste sentado? Dijo, porque el Señor me mostró que era un varón y yo vi que era varón. Y yo le dije, ay, bueno, yo no peleo por eso entonces. Y fue cuando Dios nos dio ese regalo precioso que es Santiago, amén. Nosotros oramos a Dios y dijimos, planeamos, hermano. Y estoy hablando de esto para mostrarles en el contexto cuando uno entiende lo que es la herencia de Jehová. Y nosotros dijimos, vamos a enseñar a criar a nuestro hijo, a brindarle el amor que él necesita, porque es que a veces aún en nuestra paternidad, bueno, yo sé que aquí hay padres que de pronto ya tienen sus hijos grandes y no, hermana, eso no lo hubieran enseñado hace años, pues uno lo hubiera pensado, pero sí hay parejas que se van a casar, también hay parejas jóvenes, hay muchachos que también necesitan aprender esto, ¿verdad? Y entonces cuando ya dijimos, bueno, vamos a criar a nuestro hijo, vamos a esperar un tiempo, y nosotros dijimos, un tiempo prudencial es de 3 a 5 años, vamos a esperar, para poderle brindar amor a nuestro hijo, para cuando él entre al colegio uno pueda estar pendiente. Y nosotros dijimos, sí, más o menos en ese tiempo, si cuando él tenga 5 años, entrará al colegio, la otra bebé estará chiquita, vamos a tener el tiempo de dedicarle a él, ya después él entra al bachillerato, el otro bebé está en primaria, luego él está en bachillerato, el otro está en la universidad. Sí, tenemos más o menos calculado que podemos hacerlo todo. Usted dirá, todo eso pensaban, ahí está el pastor, todo eso pensábamos. Y todo eso planificábamos. Pero qué bueno cuando uno aprende a planificar en Dios. Qué bueno cuando uno planifica en Dios. Aún yo le digo a mi hijo, amén, porque los jóvenes son acelerados a tomar decisiones. Mamá, voy a hacer esto. Yo le digo, calma, que no panda el cúnico. Todo en el propósito de Dios. Amén. Y entonces de esa manera lo hicimos. Nuestro hijo tuvo 5 años y a los 5 años fue cuando hice un retiro y Dios nos regaló a Sarita. Ellos se llevan 5 años, amén, de distancia. Ellos se llevan 5 años y exactamente como oramos a Dios, Dios nos ha concedido hacerlo de esa manera. Entonces oramos, Santiago ya está en la universidad por la misericordia del Señor y Sarita todavía está en el colegio, y nosotros le decimos, cuando usted ya sea profesional, entonces nos ayuda para pagarle a ella, porque la unión hace la fuerza, ¿verdad?
Entonces él dice, claro que sí. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto, hermano? Porque nosotros a veces hacemos planes, como le estaba diciendo al principio. Si a usted le fuera a llegar una herencia material, usted ya tendría planificado qué va a hacer, en qué va a invertir, en qué se la va a gastar, cuánto va a ahorrar, cuánto va a pagar de deudas. Usted ya tiene planificado con esa herencia qué va a hacer con ella. Pero a veces nosotros con esa herencia divina que Dios nos ha dado, que se llaman nuestros hijos, ni siquiera sabemos. Amén. Y a veces nos basamos solo en el tema, no, Dios va proveyendo y vamos mirando. Mire, les voy a contar un secreto. Yo desde que Santiago estaba pequeñito, él como siempre ha sido tan bueno para las matemáticas, yo le decía, hijo, que Dios te dé mucha sabiduría, que Dios te dé gracia, que Dios te dé inteligencia para que tú llegues a ser un gran ingeniero y tú ayudes a esos pastores de bajos recursos con esas licencias de construcción y se las cobra baratas y los bendice. Y él estaba en primaria, él ni siquiera tenía pensado estudiar ingeniería. Y yo le decía, hijo, tú vas a ser el mejor de los ingenieros. Que ella que me mandó un proyecto, yo le dije, merecido, eres el mejor. Pero yo iba sembrando en eso porque yo digo, a un futuro, yo no estoy pensando solamente en la profesión de mi hijo, yo estoy pensando que la profesión de mi hijo sea una bendición para todos. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy planificando desde ya lo que yo quiero que Dios haga con mi herencia. ¿Está como poco espiritual el tema o usted está entendiendo lo que yo le digo? Amén. Yo a veces le pregunto, hay padres que yo le pregunto, ¿y su hijo qué quiere estudiar? Y dice, ese ni sabe qué quiere hacer en la vida. ¿La culpa es de la herencia o la culpa es del administrador de la herencia? Dígalo más fuerte, ¿la culpa es de la herencia o la culpa es del administrador de la herencia? El administrador es el que debe encaminar qué destino le va a dar a esa herencia, pero no en su pensamiento, no en lo que yo creo, no en lo que a mí me parece en que, ay, venga, yo me gasto esto acá. No, yo debo encaminarlo. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, si yo tengo la presencia de Dios, si en mí está la gracia del poderoso, ¿cuántos dicen amén? Mi herencia debe ser encaminada en el propósito que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso, hermano, como hablaba esta mañana el pastor, ay del solo. Por eso es que la mamá no puede orar sola, el papá no puede orar solo, porque como administradores estamos llamados a encaminar bien nuestra herencia. Bien nuestra herencia. Yo le digo a mi hija, hija, ¿tú qué vas a estudiar? Y dice, no sé, mamá, no sé. Y yo le digo, bueno, yo veo que tú eres buena en esto, tú tienes habilidades, porque ella a veces cuando yo regaño al hermano, ella sale a defender al hermano. Yo le digo, salió la abogada de los pobres. Entonces yo le digo, tú tienes como habilidades para estudiar derecho. Le digo, ¿tienes habilidades como para ser odontóloga? Yo le empiezo a hablar así, hermano, porque uno como padre, como hablábamos anoche, hermano, acerca del refugio, yo tengo que conocer a mi herencia. Yo tengo que conocer la heredad que Dios me ha dado. Yo no puedo a mi herencia decir, ¿y usted cuánto tiene de herencia? ¡Oh! Porque hasta los más ricos deben tener contadores, deben tener revisores fiscales, deben tener, hermano, un balance, un presupuesto. Los que son contadores, aquí están los hermanos, saben que aún hasta los más millonarios saben cuánto poseen. Ese cuento que dicen, tiene tanta plata que ni sabe cuánta tiene, eso es mentira. Una persona sabe cuánto posee. Y a veces nosotros en nuestra ignorancia, hermano, no conocemos nuestra heredad. No, pero es que yo no sé mi hijo qué querrá, porque pues yo no sé, yo lo veo y ni sé qué querrá. ¿Usted no conoce su herencia? ¿Qué habilidades le ve? Tal vez su herencia tiene habilidades artísticas, tal vez es un buen cocinero, tal vez es de los que le gusta hablar mucho, tal vez usted los que a usted le gusta ver los hermanos y mantiene con el celular, algo. Usted tiene que empezar a ver y empezar a encaminar esa herencia que Dios le ha dado para bien. Para bien.
Pero tenemos que planificar bien con esa herencia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mire, hermano, nosotros, como yo les decía hace un momento, no nos dieron un carnet profesional para desempeñar la labor de padres y de madres. No hubo una escuela donde nos graduáramos. Muchos de nosotros, por no decir el 100% de los que estamos aquí reunidos y de los que están a través de las redes, hermanos, tuvimos que aprender la paternidad y la maternidad de lo que veíamos jalando de acá, jalando de allá, de lo que veíamos en la casa, y como les decía al comienzo, hasta muchas veces mal enseñados, ¿cierto? Gritemos, porque es que a mí me enseñaron que se grita. Cállese. ¿Y cómo reacciona el niño? ¡No me grite! Entonces el niño está sencillamente repicando de que cuando se habla gritado se responde gritado, ¿cierto? Y uno dice, ay, pero ¿por qué mi hijo es así? Pero usted, ¿por qué es tan gritón? Como yo les decía anoche a los padres, a veces nosotros los padres decimos, no, es que él tiene el mismo carácter de mi esposo, igualito de mal formado. ¿Por qué? Porque ve que el papá habla todo el tiempo gritado, porque ve que el papá todo el tiempo habla brusco, y eso es lo que el niño está aprendiendo. Amén. Amén. Yo le decía a mi esposo, yo les dije que me iba a confesar con ustedes, ¿no? Les voy a contar algunas intimidades paternales. Yo le decía a mi esposo ayer, porque usted sabe que nuestros hijos están en etapas difíciles. De pronto algunos ya van creciendo. Usted sabe que tenemos una hija adolescente que a veces están en esas etapas, no problema, porque es que a veces no hemos sabido interpretar la adolescencia de nuestros hijos. Amén. Y entonces de pronto a veces uno tiene diferencias, porque como yo les decía, en la etapa de la adolescencia de un niño no solamente se están produciendo cambios hormonales, cambios emocionales, sino que también se están produciendo cambios a nivel cerebral, a nivel neuronal. Entonces es un niño que se encuentra como desubicado, como que soy de aquí, soy de allá, yo a dónde como que me ubico. Él quiere ser grande pero no es grande, él quiere ser pequeño pero ya no es pequeño. Entonces él se encuentra en una posición que no sabe si ser grande, si ser pequeño. Hay momentos en que quiere comportarse como grande, y cuando uno como mamá lo trata como grande, entonces él dice, no, yo soy pequeño, ¿cierto? Eso me dice mi hija, es cuando yo le digo, me lava la loza. Pero tú no dices que yo soy pequeña. Le digo, para unas cosas, para lavar la loza es grande. ¿Y por qué para dejarme venir sola del colegio? No, porque para eso es pequeña. Y a veces uno como padre también los mete como en ese círculo, ¿verdad? Pero porque están allí, en ese crecimiento, en esa formación. Entonces hablábamos un poco el tema de la adolescencia con mi esposo, y él me decía, oye, a veces hay momentos en que yo quisiera como disciplinar, como corregir, porque a veces hay cosas que no se deben hacer. Y yo le decía, amor, mientras no se pase la línea, no hay motivo para uno caerle con el azote. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Sí me comprende, ¿verdad? Porque hay momentos en que nuestros hijos sencillamente lo que están tratando es de ubicar su carácter, cuál es el que debe ser. Y entonces cuando yo como padre no sé guiar mi herencia, cuando yo como padre no sé encaminar mi herencia, sino que en esa formación, en ese ajuste de carácter que está viendo, entonces el niño empieza a repicar lo que ve en casa. Si se habla duro, él habla duro. Entonces uno dice, ¿tú por qué alzas la voz? Estoy tratando de enseñarle lo más natural para que usted me entienda lo que a veces pasa en casa. ¿Tú por qué gritas? ¿Quién es el primero que está gritando? ¿Cierto? Yo a ustedes les he contado que por lo general yo tengo un timbre de voz fuerte y duro, alto. Entonces yo en mi casa, cuando empezó mi hijo Santiago a crecer, que él es el mayor, yo le decía, Santiago, y entonces él me escuchaba y me decía, ¿qué pasó? Y cuando yo empecé a notar eso, yo dije, ups, aquí la primera que debe mejorar y cambiar soy yo. Y entonces yo empecé a decirle, Señor, ayúdame, dame dominio propio, dame control, dame sabiduría, Señor, tengo que regular los decibeles de mi voz. Entonces yo ya le decía, Santiago, va la primera, Santiago, y decía a mi esposo, así como te va a escuchar. Y yo le decía, pero es que si grito es peor. Entonces lo que pasa es que nuestro oído se debe acostumbrar, ¿cierto?
Si mi oído se acostumbra a que todo el tiempo es el grito, entonces debe gritar para poder que lo escuche. Pero cuando mi oído se acostumbra a que yo solamente le digo Santi o le digo Sarita, ya ellos me escuchan y me dicen señora. Amén. Cuando yo veo que ellos reaccionan, hermano, en su formación de temperamento y de carácter, reaccionan así. Y cuando usted reacciona igual, ¿qué va a creer él? Él automáticamente interpreta, esto es lo normal. Pero cuando yo veo que ellos como que reaccionan así, yo de una vez me quedo calmada y le digo, ¿quién está gritando? O mi esposo le dice, ¿tú me escuchas a mí levantando la voz? Y ellos de una vez, Señor. ¿Se da cuenta porque a veces nosotros no sabemos guiar a nuestra herencia? Y yo les voy a decir, como le dije en alguna oportunidad a alguien, hermano, esto lo tiene uno que aprender todos los días. Si usted me dice a mí, hermana Mariluz, ¿usted hace 20 años era así? No, me hubieran puesto 0. No, ni 0, hermano, como -10. Amén. Porque venimos en una cultura, en una idiosincrasia, hermano, que nos han levantado y nos han criado pensando que todo es a los gritos, en una cultura donde se ha querido ejercer tal vez un matriarcado mal ejercido, como hablaba anoche la hermana Julia, donde nos han querido meter la idea de que nosotras las mujeres somos las que mandamos y el esposo obedece. Pero se nos olvida qué dice la Biblia. Se nos olvida lo que dice la palabra. Amén. Y como nosotros hablamos con mi esposo, él no es más ni yo soy menos. Yo no soy más ni él es menos. Nosotros sencillamente estamos llevando la labor de Dios adelante, cada uno en su rol. Pero nos hemos querido meter en un rol de competencia. Y en esa competencia erramos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No se quede tan callado que me pone nerviosa. En esa competencia, papás, mamás, erramos. Porque a veces yo quiero pasar por la mamá buena. Y entonces empezamos, es que es por culpa de su papá, es que su papá es el que habla, es que su papá es el que no le quiere comprar, es que su papá es el que no lo deja ir, es que es su papá, es que es su papá. O a veces es del otro lado. Por mí yo lo dejo ir, usted sabe, pero usted conoce a su mamá. Usted sabe cómo es su mamá. Su mamá es la que esto, su mamá. Entonces queremos ponernos en un rol, quién es el bueno y quién es el malo. ¿Y quién queda en la mitad? La herencia. Y entonces la herencia se desubica. Porque ve que ni el uno se pone de acuerdo ni el otro se pone de acuerdo y la herencia dice, bueno, ¿y a cuál de los dos le hago caso? ¿A cuál de los dos yo le hago caso? Y entonces ahí es donde el niño empieza a inclinar la balanza. Mi papá siempre me dice que sí. Todo lo que yo le pido a mi papá, él me lo compra. Mi papá todas las veces que me lleva a la tienda me da un dulce. Mi papá me dice que si no quiero ir al colegio, él me dice que me puedo quedar. Ay, perdón. Y la balanza empieza a irse, ¿qué? Inclinando. Y por eso es que hay veces que uno dice, es que el hijo quiere más al papá que a la mamá. Porque es que él va donde la mamá y la mamá toda le dice que no. Un día mi hija me dijo, mamá, es que tú todo dices que no. Le digo, pues si todo lo que me pides me toca decirle que no. No, también es una respuesta. ¿Cierto? No, también es una respuesta. Y a veces nosotros o alguno de los dos queda como el malo del paseo, porque el otro quiere ceder a todo lo que el muchachito pide. Mi esposo me dice que no diga muchachito. A todo lo que el niño pide. Y tal vez el papá cede o la mamá cede y el otro hermano es el ogro. El otro es el malo. Y el que sí es el alcahuete, ese es el bacán, ese es el chévere. Pero tal vez el otro se está dando cuenta, no todas las veces que vamos a la tienda te puedo comprar un dulce. Porque tal vez no hay plata. Porque el mucho dulce te va a hacer daño. Porque el mucho dulce te va a dañar los dientes. Amén. Porque tal vez te portaste mal y no te mereces un dulce.
¿Cuántos papás están entendiendo la palabra? ¿Sí la están comprendiendo? Amén. Pero a veces cuando yo no me involucro en mi rol, que lastimosamente a veces es lo que se ve aquí como en América, en Centroamérica, ¿cierto? Porque vamos al punto, la mamá, bueno, ahora que se ha desarrollado tanto, hermano, la libertad femenina y todas esas cosas, y la mujer cumple el mismo rol del papá, no se crea esos cuentos, no se los crea. La mamá es la mamá y el papá es el papá. Amén. Pero como se nos ha enseñado que juntos hay que trabajar a la par porque estamos al mismo nivel, entonces juntos tenemos que hacer a la par. ¿Y a quién descuidamos? Dígalo, ¿quién es el que está quedando en la mitad y se está descuidando? Yo estoy seguro que vuelvo y les pongo el ejemplo del comienzo. 100 millones de pesos, usted no le dice, bueno, yo me tengo que ir a trabajar, usted mirará qué hace con esa plata. Otro dice, no, yo tampoco, entonces déjela ahí tirada. Bueno, cuando yo venga miramos qué hacemos con eso. Yo creo que ustedes como mínimo le dicen al jefe, denme una semana que tengo que solucionar unos asuntos familiares. Mientras paga deudas, va y pasea, mira dónde guarda los 100 millones, que nadie se entere. Uno ha visto, hermano, aún casos en la iglesia, uno sabe que a veces hay hermanos en la iglesia que reciben de pronto dinero, que a veces les dan cosas, y uno se entera por allá con el pasar de los años. Porque uno busca que no se entere nadie para que eso no lo vayan a tocar. Pero con nuestros hijos, que son la herencia que Dios nos ha dado, sí que se las arreglen como puedan. Ellos también tienen que crecer. Amén. Y yo les confieso, yo les dije que me iba a confesar, no quiero sonar como la mamá regañona. Yo soy enemiga, y yo muchas veces los decía a las mamás acá, de que manden los niños solos para la iglesia. Yo a veces veía niños de 7 años llegar solos acá al culto, y su mamá, ahorita viene, y yo le decía, ¿lo mandaron solo? Sí, señora, a mí siempre me mandan solo. Yo decía, ¿será que es que no entienden el peligro que hay afuera? ¿Cómo no cuidan la herencia? Después de que suceda algo, con llorar, con botarse, decir se perdió, se lo robaron, le pasó un accidente, con llorar, no se devuelve la hoja. ¿La culpa fue del niño? La culpa es de nuestra irresponsabilidad, que no estamos cuidando la herencia. Como decía esta mañana el pastor, las bendiciones no se pierden, hermano. No se pierden porque Dios no nos las quiera dar, porque el deseo de Dios es bendecirnos. Muchas veces nuestros hijos se pierden por nuestro mismo descuido, por nuestra misma irresponsabilidad. Ahora, no es una regla general, ¿no? Pero a veces nuestros hijos, hermano, el descuido de nosotros como padres es lo que lleva a que nuestros hijos a veces procedan de manera incorrecta, hagan cosas que no deben hacer, que actúen de la forma que no deben actuar. Que de pronto, hermano, inducidos por malas amistades, por personas que los dirigen a hacer otras cosas, esos muchachos sin identidad, hermano, sin una figura paterna firme, sin una figura materna firme, sencillamente afuera los inducen, y con una debilidad de carácter y de temperamento no formado, terminan cediendo a lo que otros lo están llevando a hacer. Terminan cediendo. Amén. Y no es porque su hijo sea débil, porque algunos, no, es que mi hijo cayó en tal cosa, cayó en las drogas, cayó en fornicación, cayó en esto, cayó en la pornografía, es que mi hijo era débil. No, usted como administrador de la heredad, usted como administrador, hermano, de esa herencia, usted no hizo lo que debía hacer. Amén. Yo cuando mis hijos estaban más pequeños, y tengo que hablar mucho de los hijos porque pues uno debe hablar del ejemplo de lo que uno ha trabajado. Yo a mis hijos les había hecho 2 frasquitos, uno de fichitas amarillas y uno de fichitas moradas. Entonces el de las fichitas amarillas era el premio cuando ellos cumplían en la semana lo que les tocaba hacer. Entonces, como esta semana tú cumpliste, tendiste tu cama toda la semana, recogiste la ropa sucia, hiciste tus tareas, te vi juicioso, esta semana hay fichita amarilla. Y yo les marcaba cualquier cosa, un yogur y un ponquecito, un pedazo de pizza,
una película, no eran cosas de mayor cosa, no. Darles de pronto algo, 2,000, 3,000 pesos, para ellos eso era emocionante, pero también estaban las fichitas moradas. Cuando ellos no cumplían también salía el frasquito de fichitas moradas, y también era lo mismo. Tal vez lávame en un tapete, lavar la loza durante la siguiente semana 3 días, también iba el castigo. Amén. Porque ellos debían entender que cuando yo obro de buena manera va a haber una recompensa, pero cuando yo actúo de mala manera también va a haber una consecuencia. Amén. De pronto le salía en las fichitas moradas, castigado por 1 mes sin ningún privilegio. Esa sí era dura. ¿Usted imagina? Así la semana siguiente obrara bien, no había privilegio. Entonces no eran cosas del otro mundo. Es que uno a veces como papá tiene que ser estratégico y pedirle a Dios que le dé ¿qué? Sabiduría. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Uno debe pedirle a Dios que le dé ¿qué? Sabiduría. Eso dice Santiago, mírelo conmigo, hermano, para que se le espante el sueño. Y Santiago, mírelo ya conmigo la palabra. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Y cuántos creen la importancia de mejorar como padres? Y los que se van a casar, vayan aprendiendo. Amén. Santiago, ¿qué le dije? Santiago 1:5. Vive Cristo. Léalo conmigo en esta mañana, hermano. ¿Qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién se la debe pedir? Pídasela a Dios. ¿Cómo le va a dar Dios la sabiduría? Léalo, léalo. ¿Usted lo está leyendo? Ah, bueno, ahí está la pantalla también. Léalo. ¿Cómo nos la va a dar Dios? Abundantemente y sin reproche. Y nos va a hacer. Mire, usted le pide a Dios sabiduría y Dios no le va a decir: ay, no, usted ha pedido mucha sabiduría, ¿para qué pide más? Eso no pida más sabiduría, hermano. Entre más sabios seamos, menos vamos a sufrir en la vida. Y uno necesita sabiduría para ser padre, para ser madre, para ser cristiano, para ser hermano de la congregación, para ser hijo, para ser hija, para ser esposa, para ser hermano, para ser tía, para el trabajo, para la calle, para ir a la tienda. Para todo usted necesita sabiduría. Amén. ¿Cómo dice Dios que nos la va a dar? Abundantemente. Abundantemente. Y yo a ustedes les he contado la historia. Yo sé que muchas veces se les he contado, pero se las voy a repetir otra vez. De esa familia, hermano, que la niña un día le dio por preguntarle a la mamá por qué fritaba el pescado sin cabeza y sin cola. Yo les he contado, ¿verdad? Y su mamá estaba fritando el pescado sin cabeza y sin cola, y la niña se acercó y le dijo: mamá, ¿tú por qué fritas el pescado sin cabeza y sin cola? Y la mamá le dijo: ah, no, mamita, a mí mi mamá me enseñó que había que fritar el pescado sin cabeza y sin cola. Y entonces la niña fue y le dijo a la abuela: abuela, ¿tú por qué le enseñaste a mi mamá a fritar el pescado sin cabeza y sin cola? Y entonces la abuela le dijo: ah, es que a mí mi mamá me enseñó a fritar el pescado sin cabeza y sin cola. Y fue y le preguntó a la bisabuela: bisabuela, ¿y tú por qué le enseñaste a mi abuela a fritar el pescado sin cabeza y sin cola? Y la bisabuela le dijo: ay, mamita, era que la sartén era muy pequeñita y no cabía el pescado entero. ¿Ve usted cómo a veces repicamos, hermanos, cosas que sencillamente surgieron en un momento y uno cree que es así? Los papás de antes le contaban a uno: cuando mi mamá me iba a pegar, bueno, mis papás no, pero mi mamá, bueno, eso yo sí me cuentan, pero mi abuelita, cuando mi mamá me iba a pegar, me amarraban a un poste. ¿A cuánto les pasó eso? Que los amarraban al poste. No le dé pena. Que los amarraban al poste y que los cogían con el cuero a la peinilla. Los que utilizaban peinilla, ¿no? Yo ya estaba en la ciudad, yo ya era más sofisticada, a mí me daban con la correa. ¿Amén? Yo ya era más sofisticada. Entonces, que los amarraban y les daban con el cuero a la peinilla, o que con el perrero, que supuestamente eran 3 cuerdas, que no sé qué.
¿cierto? Con nudo. ¿Alguno le pasó aquí? ¿No? Vea, por ahí hay hermanos que levantan la mano, ¿cierto? Y cuando a usted le daban esas tundas, por picardías que hacía tal vez pequeñas, porque se orinaba en la cama. ¿Alguno aquí se orinó en la cama? Levante la mano. Vea, yo levanto mi mano. Yo me orinaba en la cama y a mí no me da pena decirlo. Al comienzo uno se siente acomplejado por eso. Yo me oriné en la cama hasta los 14 años. Ahorita diga, uy, hermana, eso sí ya era. Pero hermano, uno trataba de evitarlo y yo no podía. Mire, yo aún de grande, yo un día me puse a estudiar eso. ¿Por qué me pasaba a mí eso? Porque mi abuelita se la pasaba diciéndome, cochina, cochina, ¿por qué hacía eso? Le voy a dar un ratón, le voy a cocinar una rata, no sé qué. Yo iba traumada y yo decía, ¿qué tal de verdad me dio un ratón? Yo iba traumatizada. Pero Dios sabe que yo lo hacía inconsciente. Y yo un día miraba, hermano, y usted dirá, ¿y por pastora, y por qué no llora? No, porque a mí eso ya no me produce llanto. Eso ya son etapas que Dios le permitió, y gracias a Dios, hermano, que Dios sana esas cosas en el corazón. Amén. Y yo recuerdo, hermano, que mi abuelita me decía que me iba a castigar y que me iba a pegar, y yo decía no, y yo decía, Dios mío, yo no lo quiero hacer, yo no lo quiero hacer, yo no lo quiero. No, cuando al otro día me daba cuenta, ¿ya qué? Y me decía, y le dijo a mi mamá, fórrele ese colchón con un plástico y le traemos a los compañeros que se sienten ahí, y cuando se sienten en la cama orinada con el plástico, decimos que esa es la cama de ella. ¿Qué error cometemos? Como decía anoche la hermana Julia, a veces no nos damos cuenta cómo estamos trillando, hermano, la autoestima de nuestros hijos con cosas pequeñas. Cosas como ¿cuáles? A nuestros adolescentes, a nuestros niños. Ay, que vengan sus amiguitos y se dé cuenta la clase de cochino que es, que deja la ropa, los calzoncillos, los calzones tirados. Que vengan, ojalá vengan y les muestro. Usted no sabe cómo está vulnerando. Sí, señora. Usted no sabe cómo estamos vulnerando la autoestima de nuestros hijos. Para uno de grande eso es una tontería, ¿cierto? Ay, pues se me quedaron tirados, venga, los recojo y ya. Pero para un niño, para un adolescente dice, ay, ¿qué tal de verdad si lo haga? ¿No? ¿Qué tal de verdad mi mamá venga un día a mi compañera y diga, sigan, ay, ojalá yo les mostrara a la señorita lo que hace? Y a veces nosotros no medimos eso. Amén. ¿Ve por qué si tenemos que pedir sabiduría para administrar nuestra herencia? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por eso la Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pídasela a Dios. Amén. Yo tengo que decirle, Señor, deme sabiduría para guiar esta herencia, para que esta herencia sea de bendición. Leíamos ahí en el versículo, hermano, usted mira, vuelva conmigo otra vez al 127, donde leímos. ¿Qué dice? Dice que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Pero luego el versículo siguiente, ¿qué dice? Como saetas, ¿en manos de quién? Del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? Una flecha. ¿Cómo lo describe la palabra? Su hijo, su hija, sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, hermanos, son esas flechas. ¿Y quién es el valiente? ¿Quiénes son los valientes? Nosotros. Diga yo. Diga yo como padre, yo como madre. ¿Cómo está tomando usted esas saetas? ¿Si las tiene listas? ¿Si las ha preparado? ¿Si las ha cuidado? Usted sabe, hermano, que los que son flechadores, los que tiran esas lanzas, no pueden coger cualquier flecha. Si usted alguna vez ha mirado los que practican tiro al arco, hermano, ellos cogen la flecha y ellos no la cogen de una y la ponen en el arco. Ellos le sacan la flecha y le miran, hermano, primero la puntica aguda. Le calculan que esté derecha, le miran, la analizan y dicen, esta es la perfecta para lanzar.
Una flecha que medio esté ondeadito el palo, que tenga algún defecto, que esté estillada, que no tenga el filo que necesita en la punta, ellos la devuelven, porque ellos dicen, esa flecha no me sirve. Amén. Y nosotros, hermano, como esos valientes que somos, dice la palabra que el papá y la mamá son ¿qué? Valientes. Nosotros debemos empuñar esas flechas, pero no solamente nuestra labor es empuñar la flecha, nuestra labor es revisar que esa flecha esté en perfectas condiciones, que esa flecha no se nos astille, que esa flecha no pierda, hermano, el filo de la punta, que esa flecha no esté tal vez torcida, que esa flecha no esté maltratada, no esté vencida. Nosotros como valientes debemos cerciorarnos que nuestras flechas estén bien. Bien. ¿Sí hace usted esa labor? ¿Sí se cerciora usted de que sus flechas estén bien? Usted es de los que dicen, ellos verán, ellos tienen que aprender. Amén. Nosotros tenemos que cumplir la labor. Aún de grandes hay que cumplir la labor. Cada niño a paso que va creciendo, hermano, tiene una necesidad diferente. Un bebé, usted sabe que necesita sentir el calor de su mamá, necesita su leche materna, necesita los cuidados, los pañales, que le cambien, hermano, necesita de todo esa protección materna. Ya un niño cuando está más o menos en la edad, hermano, de 2, 3 años, ya el cuidado es diferente. Ya no le ponen el tetero, ya uno se cerciora que coma él solito y las necesidades son distintas. Ya van creciendo, hermanos, ya cuando están en adolescentes, usted ya no tiene que cambiarle pañal, ya no lo baña, pero ya las necesidades son diferentes. Ya usted debe cerciorarse con quién se relaciona, con quién habla, quiénes son sus amigos, cuáles son sus gustos. Mire, yo les digo, padres, en la etapa de la adolescencia es donde usted más se debe preocupar por conocer a su hijo, conocerlo. Porque en esa etapa ellos se ponen de que esto me gusta, esto no me gusta, esto me fastidia, esto no me fastidia, esto quiero, esto no quiero. Pero cuando usted tiene una cosmovisión y usted tiene una claridad de quién es su hijo, usted lo va a ayudar a encaminar. ¿Dicen amén los padres? ¿Dicen amén los padres? Usted va a ayudar a encaminar a ese muchacho, a esa niña. Usted la va a encaminar. Amén. Usted la va a saber direccionar. Nada allá afuera, hermano, será mayor a lo que nosotros como papás y mamás le podamos enseñar a nuestros hijos. Principios, valores, hermano, fundamentarlos. Porque llega el momento en que ellos ya crecen y hay que soltarlos. Pero igual nosotros seguimos pendientes de otras necesidades. Pero hay que fundamentarlos desde allá. Porque cuando empiezan a crecer y ya usted los suelta, ¿qué va a saber usted cuando ese muchacho salga de puertas para afuera? Amén. ¿Qué va a saber usted? ¿Qué hace? ¿Con quién se relaciona? Por lo menos ahorita en el caso de nuestro hijo, que ya toca soltarlo, no me puede llevar a la universidad, yo quisiera, pero no me lleva. Amén, ya no me lleva. ¿Y qué hago yo? Él se va en el carro, díganme, ¿yo cómo hago para saber a quién monta en el carro? ¿Qué hace él en la universidad? ¿Sí va a estudiar? ¿No va a estudiar? En los intermedios de los huecos de clases que tiene, ¿qué hace él? Solo me queda confiar en los principios que como padres le hemos enseñado y en lo que le repetimos todos los días, como hablábamos anoche en Deuteronomio. Y estas palabras las repetirás a tus hijos estando en la casa, andando por las calles, al acostarte, al levantarte. Solamente nos queda eso, aferrarnos y confiarlos a Dios y repetirle, no se le olvide, hijo, Dios te ve todo el tiempo, no se te olvide, hijo, Dios te está mirando, yo no te veo, pero Dios sí te ve, Dios sí te conoce, Dios sí te escudriña. Solo nos queda eso. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mire lo que dice la segunda carta a Timoteo, hermano, esta enseñanza es tan larga, pero dijo el pastor, apenas estoy calentando. Ya uno va aprendiendo, ¿no? Ya uno va aprendiendo. Primera carta a Timoteo. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos están gozando en la palabra? ¿Cuántos la entienden? Y hay que corregirnos cada día más.
Hay que generar esa autoestima fuerte en nuestros hijos, con sabiduría, porque algunos por fortalecerle mucho la autoestima, entonces hacen que su hijo caiga en el síndrome del emperador. ¿Usted sabe cuál es ese síndrome? Que él se cree que él es el que manda, que él es el que ordena y que todo el universo solo se mueve alrededor de él. O sea, nada sucede si él no ordena. Entonces en la casa ya, ¿qué quieres comer, mi amor? Lo que tú pidas, eso es lo que hacemos. Entonces todos los papás comiendo yogur con quelos porque el niño no coma sopa, no come arroz, no come pollo, no come frijoles, no come verduras. Entonces, ¿quién ordena la casa? El muchachito. Ay, verdad que mi esposo me dice que no iba muchachito. El niño. Que el niño solo come salchicha, entonces hay que comprar como 20 y pico de paquetes en el mercado de salchichas porque el niño solo come salchichas. Tenga cuidado, y ve, aquí está la hermana Mayra que es médico. La salchicha es lo más dañino para darle a un niño. Está comprobado, hermano, que por todos esos químicos que traen las salchichas son cancerígenas y productoras de leucemia en nuestros hijos. Por eso es bueno que usted lea, se documente. Porque a veces uno, hermano, en su ignorancia le embute lo que sea al peladito con tal de tenerlo contento y después uno dice, ay, yo no sé por qué mi hijo se enfermó de esto, porque usted no supo tener sabiduría. Amén. Timoteo, ¿qué les dije? Les dije primera, y excúsenme ustedes, estoy tan emocionada, es que a mí estos temas me emocionan. Segunda de Timoteo 3:16, a mí me emociona hablar de la familia. A mí me emociona hablar de los hijos, a mí me emociona hablar de todas estas cosas, hermano, porque es una labor que debemos ejercer, no de cualquier manera, sino con excelencia. Amén. Y yo siempre he dicho, hermano, yo he trabajado todos los días, no solamente por amar a Dios, sino por decir, yo tengo que ser una buena mamá. Y ser buena mamá no es ser alcahuete. Ser buena mamá, hermano, estoy hablando por mí, mi esposo ya hablará por él, pero yo hablo, hermano, por ser una buena mamá dentro de lo que a mí me corresponde. Yo le digo a mis hijos, el día que yo ya no esté, que ustedes digan, mi mamá fue un ejemplo de mujer. Amén. 3:16 es un versículo muy conocido por todos. ¿Qué dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y me gusta. ¿Y útil para qué? ¿Útil para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Aleluya. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. O sea que, ¿qué dice la palabra? Cuando yo tomo, hermano, este libro, como mamá, como papá, y me lleno de esta palabra, como dice Colosenses 3:16, que esta palabra mora en abundancia, y cuando lo que sale de mi corazón es palabra con amor, con sabiduría, hermano, para aconsejar, para guiar, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Mis hijos van a ser corregidos, mis hijos van a ser instruidos, mis hijos van a ser redarguidos, mis hijos van a ser enseñados en justicia. Con una finalidad, van a ser hombres enteramente preparados para toda buena obra. Y de pronto esto habla de la obra de Dios, pero le quiero decir algo, no solamente para que sea un pastor, sea un misionero, sea un predicador, sea tal vez un cantante, un salmista, no solamente para eso, sino para que su hijo, su hija sean hombres de bien. Es triste, hermano, mire, hace poco una hermana me decía, pastora, perdóneme lo que le voy a decir. Y a mí me pareció triste, dijo, una hermana de aquí de la iglesia dijo, no le crea todo lo que la pastora dice, que ella quiere controlarle los hijos a todos. Hermano, ¿sabe por qué? Porque amamos a sus hijos. A mí me dolería que mis hijos se aparten, y a mí me duelen los suyos, aunque usted no lo crea, pero a mí me duelen sus hijos. Algunos dicen, no, son los pastores, ni les duele que el mío se descarrió. Hermano, nos duele, pero es que nosotros no somos los causales de eso, porque el primer ejemplo, hermano, de impactar a nuestros hijos en los caminos del Señor es responsabilidad del papá y de la mamá. No es la culpa del pastor, ni es mi culpa, ni es culpa de los maestros de escuela dominical. Amén.
No, nosotros somos los primeros llamados a impactar a nuestros hijos. Como decía la hermana Julia anoche, ¿cómo ven nuestros hijos a Dios? ¿A través de quién? ¿A través del pastor? Es una parte. ¿A través mío? Es una parte. De pronto ellos me verán y ven al pastor y en algún momento dicen, ay, algún día yo quiero ser como los pastores. Pero la primera forma en que nuestros hijos ven a Dios es a través de nosotros. A través de usted como papá, a través de usted como mamá, de que usted le dedique tiempo de calidad, de que usted se siente y lo escuche. Amén. De que usted como que se correlacione con él. Nosotros usamos algo y a veces uno dice, hágase amigo de su hijo. Mire, yo esa palabra no la comparto mucho porque es que a nosotros Dios nos da un rol muy claro. Somos el papá y somos la mamá. Amén. Pero por otro lado, pues entendemos lo que le dijo Dios a Abraham, ¿no? Que le dijo que ahora iba a ser su amigo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado de no cruzar ese límite. Amén. Tenemos que tener cuidado. No sé cómo yo ahora soy pana con mi hija, entonces mi hija hace esto, mamá déjame hacer esto, mamá déjame hacer aquello, mamá déjame, y yo por no amargarle el rato, yo ahora como soy pana con ella, entonces tranquila hija, no te preocupes, ¿no? Si a uno como mamá le toca amargarle el rato para enderezarla, pues toca. Toca. Amén. Y ahí está mi hija Sara. Ahí está Sarita, ¿cierto? Ella a veces me dice, uy mamá. Y le digo, yo también te amo. Yo también te amo. Ayer tenía una reunión, no sabía qué ponerse, se ponía una cosa, se ponía la otra, esto no me gusta, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y yo le decía, mire, ponte tal cosa, eso no. Le dije, no opino. Y luego otra vez y yo, no opino. Yo ya te opiné, dijiste que no. Amén. Pero ¿sabía usted que aún en esas situaciones ellos también aprenden a desarrollar carácter y a tomar decisiones? Amén. Entonces tenemos que entender, hermano, que esta palabra que nosotros le damos a nuestros hijos sirve para enseñarlos, para redarguirlos, para corregirlos y para instruirlos con una finalidad. Nuestros hijos serán hombres enteramente preparados. Entendamos, hermano, termino con esto porque no me quiero extender, dijo el pastor, después seguimos. Pero entendamos que nuestros hijos son una herencia divina. Cuide su herencia, no la descuide. No descuide, hermano, lo que ellos están haciendo en el cuarto. No les descuide. Los que les tienen celular, vea, revísele ese celular. Si usted ve que no le está haciendo provechoso, le voy a decir algo en el nombre del Señor: quíteselo. Quítele ese celular. Ahí está nuestro hijo, Santiago tenía como unos 16 años cuando le dimos celular, como 15, y le dimos el celular, hermano, y cometió un errorcito, no fue pecaminoso, por ahora se pusieron con unos muchachos del colegio a escribir unos mensajes ahí de un grupo que hicieron así cosas, y cuando me llaman a mí del colegio, vea, yo me vine y le quité el celular, y ya iba a darle con el martillo, cuando la voz sabia de mi esposo por detrás me dijo, detente en lo que vas a hacer, pero ya lo llevaba destortillado. Entonces, él habla y en ese momento golpea al hermano Jason. Dios le bendiga, pastora. Y cuando dice, no lo dañe, y cuando llega Jason le digo, le vendo este celular. Ay, gloria a Dios que no tenía. Le dije, tome, páguemelo como pueda. Y Santiago, mi teléfono. Ya, solucionado el problema. Cuando madure y aprenda cómo es que se manejan las cosas, lo volverá a tener. Y él está grande, es mayor de edad. Y yo a veces le digo, ¿me presta su celular? ¿Usted lo hace con su hijo? A ver cuántas mamás le piden el celular a su hijo. Solamente una, dos levantaron la mano, ¿y las demás? ¿Ah? Yo le digo, ¿me presta su teléfono que lo voy a revisar? Y cuando encuentro así le digo, ¿y esta muchachita quién es? Ah, es una compañera. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y este quién es? No, es un amigo. ¿Y este? Vea, esa foto es de una niña cristiana, que le miremos ahí una vez. Mami, era una compañera, vámonos quitando de ahí. Amén. Porque yo tengo que cuidar mi heredad. Yo tengo que cuidar mi heredad. Amén. Yo tengo que cuidar mi heredad.
Porque yo sé que mi heredad, hermano, puede que ahorita no produzcan mucho, pero yo sé que esa heredad a futuro no solamente va a ser bendición para mí, no solamente va a ser bendición para mi esposo. Yo sé que la heredad, esa herencia que yo estoy cultivando, va a ser bendiciones para nosotros, va a ser bendición para mis padres. Aún ya lo es, porque mi hijo es el que va y trae a mi mamá, la lleva, la trae. Santi, venga por mí, la lleva, la trae, va y lo lleva, la lleva a veces a las citas médicas a Bogotá. Pero también sé que esa heredad va a ser bendición para la iglesia. Y yo voy a hacer que mi herencia, bueno, hablo por mí, usted no diga, uy, la hermana solo habla a título personal, no, estoy hablando porque es lo que estoy enseñando, pero es la herencia de nosotros, ¿no? Pero esa herencia yo voy a hacer que no solamente sea bendición para nosotros, para mis padres, para la iglesia, sino que también sea impacte a los de afuera. Que como yo les decía a ustedes, el día de mañana mi hijo pueda hacer bendición a más congregaciones, a más personas. ¿Por qué? Porque nosotros planificamos desde un comienzo qué íbamos a hacer con nuestra heredad. Nosotros planificamos qué íbamos a hacer con nuestra heredad. Amén. ¿Usted ya sabe qué está haciendo con la suya? ¿Usted sabe qué está haciendo con su heredad? ¿O sencillamente usted despilfarró su heredad? Yo lo invito a que se ponga de pie, hermano. Yo lo invito a que se ponga de pie. Y si usted está con su esposo, con su esposa ahí, tómense de la mano. Y si tal vez su heredad está ahí, tomen esa heredad. Y si no están, vamos a orar por esa heredad. Usted va a pedirle a Dios que le dé sabiduría. Hermano, cuando usted sepa, no pueda manejar alguna situación, no se ahogue, no se muera solo. No diga usted, mire, yo ya no sé qué hacer con este chino, con esta china, como dicen algunos. Pida ayuda. Pida ayuda. Amén. Pida ayuda, diga, Señor, ayúdame, ¿cómo lo direcciono? Amén. A veces nuestros hijos, como le digo, se nos están perdiendo, no por culpa de los hermanos, porque a veces le echamos la culpa al hermano, al pastor, a la pastora, a la iglesia. No, a veces somos nosotros. Se nos están perdiendo por nuestro descuido. ¿Sí motiva usted a su hijo a orar? ¿Pero sí lo ve a usted orando? ¿Sí motiva usted a su hijo a que sea fiel en sus ofrendas, en sus diezmos? ¿Pero usted ofrenda y diezma? Amén. El verso que yo les decía de Deuteronomio dice que tenemos que repetirla y que esa bendición alcanzará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y yo quiero que oremos en esta mañana. Ore por sus hijos en esta hora. Padre, gracias. Bendigo, Señor, nuestros hijos y nuestras generaciones. Mira, Padre, cómo el enemigo ha propuesto acabar con ellos, Señor. Pero nos levantamos, como dice tu palabra, como esos valientes. Hermano, levante ese clamor. Levante ese clamor. Nos levantamos como esos valientes a defender, Señor, esa herencia que ha sido dada por ti. Esa herencia que muchos han tirado, Dios. ¿Cuántos pequeñitos, Señor, recién nacidos los tiran? ¿Cuántas mujeres destruyen en sus mismos vientres esa herencia de Jehová? Pero tú no los has dado. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos a cuidar la herencia de Jehová, a planificar lo que queremos hacer con esa herencia hermosa. Yo bendigo a Santiago, Señor, como el primogénito. Yo bendigo a Sarita, esa princesa por la cual oramos, Señor, ayunamos. Tú sabes todo, aún las cosas, los detalles. Cada detalle con que te la pedí, Señor, cada detalle. Y todos fueron contestados en ella.
Señor, yo bendigo mi herencia. Esa herencia que nos has dado, Señor, a mi esposo, a mí, gracias. Yo bendigo la herencia de mis hermanos. Yo bendigo la herencia de mis hermanos, Señor, de Marcela, de Samuel, de Brachi, Señor, de Alex. Yo lo bendigo. Aún bendigo esa herencia, Señor, que le vas a dar a Alejo. Pero también bendigo esa herencia de la iglesia. Esos hijos, esos niños, esos bebés, esos adolescentes, esos jóvenes, esos adultos. Yo bendigo. Y Ramakenda la maquia y Masuika la basheile bebecanda. Yo bendigo la herencia de cada uno de los hermanos de la iglesia. Hermano, bendice tu herencia. Bendice tu herencia en esta mañana, bendícela. Declare sanidad sobre ellos. Ninguna enfermedad les toca. Ninguna trampa de Satanás les toca. Señor, guarda a nuestros hijos de las drogas. Guarda a nuestros hijos de la muerte repentina. Guarda a nuestros hijos de toda enfermedad maligna. Guárdalos, Señor. Yo declaro que la herencia de la iglesia será una herencia victoriosa. Será una herencia próspera. Jóvenes profesionales que bendecirán sus familias, que bendecirán sus casas. Yo declaro que esta herencia que tú le has dado a la iglesia en Mosquera será una iglesia, Señor, bendecida con una herencia próspera. Con jóvenes que te amarán, que te honrarán, que te van a temer, que van a casarse en la voluntad tuya, que van a tener hogares bendecidos, hijos bendecidos, Señor. Padre, que seremos una congregación fuerte, porque como valientes nos levantamos por nuestra herencia. Bendiga su herencia. Dale sabiduría a los padres. Dale sabiduría a esas madres, Señor, que se han equivocado, que tal vez han pisoteado la autoestima de esas jovencitas, de esos jóvenes, que tal vez con palabras diciéndole: tú no puedes, tú eres un incapaz, tú eres un inútil, han pisoteado la autoestima de esos niños, de esas niñas, tal vez delegando responsabilidades que no les corresponden. Señor, pero hoy sanas el corazón de nuestros niños, sanas el corazón de nuestras niñas, sanas el corazón de nuestros jóvenes, sanas ese corazón de esas madres, de esos padres. Nos das sabiduría, nos das entendimiento, nos das gracias, Señor, nos das conocimiento para direccionar, Señor, a nuestros hijos a ser victoriosos, a ser bendecidos, a ser prósperos. Esa cadena, Señor, de maldición, esa cadena generacional que tal vez se había arrastrado de miseria, de ruina, Dios, se rompe, porque nuestros hijos serán bendecidos. Levante sus manos y diga: yo declaro que mis hijos son bendecidos. Diga: yo declaro, si usted tiene sus hijos pequeños, diga: ellos van a ser profesionales. Si los tiene jóvenes, adolescentes, aún diga: mi hijo va a estudiar, mi hijo se va a preparar, mi hijo será profesional, y con su profesión mi hijo te servirá, te honrará, mi hijo te amará, mi hijo será útil.